Voces Globales, el epicentro del análisis global. Para nuestros estimados oyentes, ¿qué pensarán? ¿Que el 2024 y el 2025 fueron años complicados? ¿No lo fueron tanto? No lo sé, pero el 2026 empezó con toda, con diferentes sucesos que tenemos alrededor del mundo, y pues es un año creo que bastante importante para diferentes países en América Latina, en Medio Oriente, también en Asia. Vamos a examinar de una forma muy general ese mapa global, situaciones que se pueden dar, cosas que vale la pena prestarle atención en el 2026. Y para eso ya tenemos a un amigo de la casa, que es Juan Andrés Gascón, que es investigador y docente predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China. Juan Andrés, bienvenidísimo de nuevo. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación y por abrir este espacio nuevamente. Súper, entonces en lo que llevamos del 2026, que no es mucho porque estamos grabando ya a finales de enero, ¿alguna palabra para describir cómo ha sucedido este 2026? Pues para lo que venimos viviendo en este primer mes, yo diría que intenso sería la palabra, ¿no? Intensidad. Comencemos, yo creo que con lo que por lo menos de oyentes de este podcast conocerán, que es la situación en Venezuela el 3 de enero. Yo creo que, por lo menos de mi parte, yo debo admitir que me equivoqué. Yo sé que Trump andaba haciendo amenazas y amenazas y amenazas a Maduro de que iba a hacer algo, de que iba a hacer algo. Yo honestamente no pensé que fuera a hacer algo, y mucho menos pues ese tipo de intervención que literalmente parece de película. Entonces no sé, ¿tú cómo lo viste? Sí, yo sé que predecir el futuro es bastante imposible en estas profesiones, pero decía parte de verdad de alguno de los escenarios que de pronto tú en tus estudios en la universidad habían identificado. Sí, muy bien. Sí, lo de Venezuela yo creo que nos ha tomado de sorpresa a todos, tanto los que seamos venezolanos como los que no. No tanto porque fuera un escenario muy lejano, es decir, como bien indicabas, había dudas sobre si las amenazas, ¿no? O las directrices de Donald Trump y su administración iban a terminar realmente en una acción o no. O sea, había dudas sobre la credibilidad de esa operación, pero ahí hay que considerar dos cosas. Lo primero, que ya se había implicado políticamente mucho el gobierno de los Estados Unidos como para echarse para atrás, especialmente contra un país que, si bien no es un rival político al uso, o sea, no podríamos decir que están a la par, sí que es un vecino incómodo, ¿no? En el cual ya venía construyéndose toda una retórica de confrontación, por ende, haber retirado las tropas pues hubiera quedado muy mal. Entonces, a partir de ahí y de la captura de Nicolás Maduro, quien es el presidente de facto de Venezuela, independientemente del robo electoral, del fraude electoral de las últimas elecciones, y sigue siendo el presidente de facto por la posición de poder que posee, y esto ha permitido que bueno, la cúpula del poder en Venezuela entre en un estado de shock, a la vez que intente instrumentalizar, ¿no?, la situación con Estados Unidos, por un lado, para su propia supervivencia, es decir, mantener cierto status quo usando a Maduro como chivo expiatorio, pero por otro lado también para intentar articular, ¿no?, las redes de poder que todavía tengan, con el fin de no solo mantenerse en el poder, como ya he dicho, sino también para cumplir los objetivos de los que impongan, ¿no?, o de alguna manera presione los Estados Unidos. Entonces ahí hay como dos intereses que chocan. Por un lado, Estados Unidos imponiendo su agenda, pero también por otro lado, el gobierno venezolano intentando sobrevivir. Entonces, en esta dinámica que sucedió primero con la captura de Maduro, como he dicho, y luego con la posición, ¿no?, o con la renovación de la cúpula a través de Delcy Rodríguez, quien era antes de eso, y sigue, por cierto, una línea muy similar a Nicolás Maduro, con la excepción de que Delcy Rodríguez ya estaba en la vicepresidencia, había sido parte de la Asamblea Nacional, o sea, cabeza de la Asamblea Nacional, y también, sobre todo, representante máxima, ¿no?, ministra de Exteriores, canciller de Venezuela, ¿no? Entonces, es una línea muy similar a la que ha hecho Maduro, por un lado de representación más popular, asambleísta, pero sobre todo por combinar
la parte de vicepresidencia y de cancillería. Usualmente el relevo de poder, más que del ámbito militar, ha venido de la mano de los funcionarios que vengan a nivel político, ¿no? Sobre todo en la cancillería y vicepresidencia. Entonces, bueno, Delcy se coloca como la presidenta, irónicamente, o al menos para los que no vemos en el gobierno chavista un gobierno legítimo. Tristemente, pues Delcy pasa a la historia como la primera mujer presidenta en el país, obviamente por circunstancias evidentemente inéditas, pero a partir de entonces se abren estos escenarios. ¿Cuáles son? En primer lugar es el escenario, digamos, el bad ending, ¿no? El final malo, el final triste, que sería la continuidad del chavismo en el poder, obviamente condicionado, pero aún así una continuidad con Delcy a la cabeza, que evidentemente suponga un nuevo status quo, ¿no? En el cual Estados Unidos accede a una serie de recursos y puede imponer alguna serie de agendas e intereses, pero la órbita de la ejecución de ese poder, la órbita de quien toma las decisiones a nivel local, sigue estando en manos de la cúpula del poder del chavismo, ¿no? Con Delcy a la cabeza, pero probablemente con todo el entramado de su hermano Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional y con personajes como Vladimir Padrino López como Ministerio de Defensa, como está ahora, como Ministro de Defensa, y Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior, ¿no? Quien es el otro punto fuerte de ese mazo, ¿no? Es decir, por un lado está la parte política más administrativa, por otro está el mazo, ¿no? La represión, la inteligencia, etcétera. Entonces, ese es un primer escenario difícil de entender, porque es cierto que Estados Unidos no ve con demasiada comodidad o no siente con demasiada comodidad mantener a la misma organización o a la misma estructura política por la cual justificaron la captura de Maduro, pero por otro lado también es cierto que si no son ellos, ¿quién? ¿No? Y eso nos lleva a los otros dos escenarios. El primero es un escenario parcial que sería, bueno, pues una idea de neutralidad, una idea de proceso por fases, que es en realidad a lo que más está intentando atender, al menos discursivamente, Estados Unidos, ¿no? Como lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio, de bueno, primero vamos a estabilizar, asegurar los intereses de Estados Unidos y a partir de ahí ya hablar, negociar, ¿no? Obviamente con una presión a favor, pero negociar sobre una transición, ¿no? Primero nos imponemos, luego estabilizamos y por último ya llevamos a la transición. Y el tercer escenario es el escenario que, digamos, reproduce lo mismo que el segundo, es decir, hay una ruta clara, ¿no? O al menos una ruta planteada hacia una transición, pero se ve truncada por la pérdida de poder de Donald Trump, ya sea en las midterm, ¿no? En las elecciones legislativas que tiene pronto, o bien que termine su mandato, pero no sea capaz de mantener el Partido Republicano una agenda futuro si pierden las elecciones. Y eso evidentemente deja al chavismo en una posición muy cómoda en cuanto a haber sobrevivido a los Estados Unidos de América. Entonces, ese sería, digamos, un escenario que hasta cierto punto es negativo, pero que en realidad está supeditado a la política interior de los Estados Unidos. El segundo escenario es ese positivo, en donde probablemente María Corina regrese como una figura, ahora sí, respaldada abiertamente por Estados Unidos para esa candidatura política. Y el primer escenario que por ahora, de hecho, y aquí hay que ser objetivos y no dejarnos llevar por el emocionalismo, y es por ahora el escenario que se está dando es el primero, ¿no? El escenario negativo totalmente, que es, bueno, pues una aparente continuidad del chavismo, solo que con otra persona a la cabeza, ¿no? Entonces, digamos que esa es la Venezuela que estamos viendo evolucionar o estamos viendo desarrollarse. Por supuesto, faltan muchos factores, empezando porque creo que Nicolás Maduro todavía tiene un margen de negociación, o sea, si no tiene un margen de negociación, me permitirás, Martín, decir que probablemente sea de los políticos más tontos, ¿no? De la historia contemporánea de Venezuela y la región, porque si no tiene con qué negociar su posición, incluso si le hubiesen entregado, es decir, incluso si él no sabía que le iban a entregar, tiene que haber cierto margen donde él utilice otras cartas, ¿no? Entonces, ahí todavía falta mucho para ver qué sucede y, como he dicho, falta mucho para ver si la política interior de Estados Unidos apunta a otro lado, qué puede pasar, ¿no? Ya la pugna entre demócratas y republicanos atiende a este factor. Bueno, no sé qué tan de acuerdo puedes estar. Aquí algunos analistas decían como que en este momento Delcy lo que está haciendo es siguiendo órdenes de Trump. No lo sé. O si ella realmente está actuando como de forma diplomática
acertada como debería ser en este momento. No, o sea, imagino que el otro escenario que estás planteando, que podrías plantear, ¿no? Es la idea de que está intentando resistir, ¿no? Claro, ahí Exacto. yo te diría que en lo discursivo se están dando las dos cosas. En lo discursivo, por un lado, se está respondiendo diplomáticamente a los Estados Unidos, se muestra cierta concesión, se muestra cierto seguimiento de la agenda que ha impuesto Estados Unidos, sobre todo a nivel de, por ejemplo, el último cambio que hubo en la ley de hidrocarburos, ¿no? Y las propuestas legislativas que se están intentando desarrollar en cuanto a mejorar la seguridad jurídica, evitar expropiaciones, etcétera. O sea, ese proceso se está dando. Ya PDVSA anunció oficialmente un nuevo acuerdo petrolero exclusivo con los Estados Unidos, entonces todo eso nos podría indicar que en efecto sí hay concesiones importantes, pero paralelamente, obviamente de puertas para adentro, Delcy Rodríguez tiene que defender una postura de, bueno, esto me están obligando, esto es algo que se está imponiendo a través del imperialismo norteamericano, esto es algo que vamos a resistir, es algo que no vamos a permitir que continúe demasiado, etcétera. Entonces, yo creo que eso es parte de la regla de teatralidad que hay detrás de la política venezolana y de lo que se haya acordado con Donald Trump, porque muy probablemente lo que le haya dicho Delcy es, oye, yo necesito mantener mi cuento coherente aquí dentro, ¿no? Y hacerme la víctima, etcétera. Pero bueno, probablemente Estados Unidos le dijo, a mí no me importa con tal de que me cumplas. Bueno, esa es una, a nivel discursivo, esa es una realidad que se puede estar dando de forma paralela. A nivel estructural, es decir, a nivel de tomar decisiones y ejecutarlas, yo me arrojo más hacia la interpretación de que Estados Unidos ahora mismo, es decir, hasta que Donald Trump no sobreviva o no las elecciones legislativas y le puedan hacer un impeachment o no, ¿no? Una moción de censura o no, o que la agenda republicana se mantenga a lo largo del tiempo, hasta que no veamos un cambio en eso, creo que por ahora, a nivel fáctico, Estados Unidos sí está obligando a Delcy Rodríguez y al gobierno a cumplir sus intereses. Sin embargo, lo está haciendo por fases que son muy difíciles de desarrollar a alta velocidad. Es decir, ya se ha acordado el acuerdo petrolero, ya se han acordado, bueno, pues ciertas garantías en cuanto a las exportaciones, al procesamiento del crudo, a la entrada de empresas estadounidenses, muchas de ellas que ya estaban ahí, por ejemplo el caso de Chevron, ya se venía negociando en el 2024 y 2025 las concesiones a Chevron, por ejemplo, pero eso es la punta de... porque detrás de todo eso todavía queda un entramado de corrupción o de toma de decisiones unilaterales por parte del gobierno de Venezuela que, por un lado, Estados Unidos necesita todavía, es decir, no puede dejar el país al borde del caos, y por otro lado, probablemente tampoco le interesa cambiar ahora mismo. Es decir, no es momento, por ejemplo, de cambiar todo el entramado del arco minero en la zona más cercana a la Amazonia, de, bueno, pues qué se hace con ese oro o esa bauxita o ese hierro, etcétera. O sea, lo primero es la agenda petrolera. Ya luego, una vez que se reinstaure la delegación diplomática y ese comité directivo, ¿no? Con Marco Rubio y Vance a la cabeza, bueno, pues ahí veremos. Pero a nivel estructural yo creo que todavía falta mucho para decir que los Estados Unidos están decidiendo todo. Yo creo que más bien están instrumentalizando que ya el chavismo mantiene el control. Bueno, y ahí sí, perfecto. Y ahí creo que es en marzo que además Maduro tiene el juicio, que eso seguramente va a acaparar bastante todos los medios sobre lo que puede pasar ahí, que sin duda alguna pues se declaró no culpable en esa primera audiencia. Entonces pues me imagino que vamos a ver qué efectos también puede tener eso adelante. Y con eso, ahí hablando de Estados Unidos, lo último también que se ha hablado, se ha recordado sobre la doctrina Monroe de Estados Unidos, de América para los americanos, o en este caso desde 1904 Norteamérica. Se hace como la excusa, no sé, de que Estados Unidos entonces puede intervenir en otros países con esa, digamos que excusa o razón de que está ayudando a la lucha contra terrorismo, narcotráfico, etcétera, y se puede involucrar en esos asuntos. Entonces, con eso en mente, ¿alguna idea, algún comentario sobre esa de pronto política que Estados Unidos pueda seguir implementando en otros países? ¿O sería Sí, solamente en esto? sí, muy bien. Ahí yo creo, bueno, has comentado un tópico bastante importante del cual yo creo que prácticamente todos los analistas están incentivados a hablar, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que ser, por un lado, prudente y por otro lado también esperar a que la historia se desarrolle sola, ¿no? Es decir, hay determinados elementos o determinados contextos que por muchas proyecciones que hagamos están supeditados a demasiadas variables y eso hace muy difícil decir
especialmente por la opacidad de la información, porque, por ejemplo, Donald Trump amenazando a Colombia, a México, Cuba, a Groenlandia, ¿no? Todos estos escenarios, pues, o todos estos contextos nos pueden incentivar, estimular a pensar en mil y un futuros distópicos de qué podría pasar. Pero por un lado hay que ver, primero, que no tenemos toda la información, es decir, no sabemos qué está pensando Donald Trump, no sabemos qué tanto le deja hacer el Pentágono, la CIA, la Secretaría de Estado y todo su gobierno, qué tanto le deja hacer o qué no, qué tanto le orienta o no en determinadas cuestiones. Yo creo que es demasiado imprudente decir que son unos locos y ya está, pero tampoco es demasiado, o sea, también me parece demasiado imprudente decir que lo tienen todo controlado. Yo creo que es una ambivalencia en cuanto a ellos saben que son el país más poderoso del mundo y están utilizando todo su peso político y económico para lograr determinados objetivos. Ahora, ¿en qué afecta esto, no? Bueno, ese nuevo colorario, esa nueva estrategia, ¿no? Que publicaron entre el año pasado y este de política exterior y de razón de Estado, evidentemente tiene como finalidad construir por un lado la narrativa y luego de la narrativa ejecutar una política de América primero, América para los americanos, es decir, para ellos, ¿no? Porque ellos siempre han entendido América para ellos, y cómo eso se traduce en controlar cadenas de suministro, controlar posiciones estratégicas y mantener su vecindario local a raya, ¿no? Su patio trasero. Ahora, aquí hay que ver algunos matices, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, con Colombia, que yo creo que es para ustedes, ¿no? En Colombia, sobre todo en un año en el que tienen elecciones, pues es un tema un poco de incertidumbre. Yo creo que viéndolo desde afuera, es decir, sin necesidad de conocer cuál es la opinión pública con respecto a Estados Unidos en Colombia, yo creo que aquí el posicionamiento de Estados Unidos es puramente narrativo, es decir, bueno, que Colombia necesite una intervención, es que ya Estados Unidos tiene posiciones en Colombia, no es Venezuela, no es Cuba, Estados Unidos ya está en Colombia, ya ha estado en Colombia, y aunque el gobierno del presidente Petro ha intentado de alguna manera limitar o al menos no promocionar demasiado el que incremente esa posición, Colombia también es un socio agregado de la OTAN, no parte de la OTAN en el sentido explícito, ¿no? Como puede ser Europa, pero es un socio, digamos, que se ha adherido como aliado potencial y que se ha adherido como alguna especie de, bueno, colaborador. Entonces, en este sentido, yo creo que hablar de una intervención en Colombia es un poco descabellado porque ya Estados Unidos interviene en Colombia, o sea, ya está en el país y ya es uno de los puntos fuertes que los gobiernos de Colombia, ya sea desde el uribismo o incluso antes, han tenido que lidiar o han tenido que promover o navegar. Entonces yo creo que ese matiz es importante para entender que algo como lo de Venezuela no puede llegar a pasar o no es tan probable que pase. México es otra cosa, porque México también, ¿no? Hay que hablar del matiz de que depende mucho a nivel de política fronteriza y a nivel de financiación de seguridad de los Estados Unidos, no tanto porque reciban dinero directamente, sino porque hay muchísimas operaciones que se coordinan con los Estados Unidos. Bueno, claro, aquí lo que pasa es que México, probablemente como podría haber estado Colombia hace unos años, pues tiene zonas enteras de su territorio en las que ha perdido poder, en las que el Estado ya no tiene el monopolio legítimo de la violencia, sino que lo ha perdido en detrimento o mejor dicho, a favor de grupos narcotraficantes, bandas criminales, etcétera. ¿Eso puede incentivar a que Estados Unidos intervenga? Probablemente va a incentivar a que Estados Unidos presione mucho más. Pero de ahí a que intervenga a su vecino más cercano y que eso conlleve probablemente un descontento masivo en la población y también pueda que derive en una mayor anarquía, porque claro, entrar y caerle a plomo a todo el mundo, pues tampoco te garantiza que eso resuelva el problema. Entonces, a cierto punto no se puede permitir Estados Unidos que haya una anarquía en su país más cercano, con el cual comparte una de sus fronteras más importantes. Eso serían dos de los escenarios en donde creo que hay demasiado revuelo por algo que probablemente no pase y que responda más a un interés de Estados Unidos a nivel político, ideológico, discursivo, de decir aquí mando yo, no tanto de ejecutarlo, sino de, bueno, pues asumir e intentar imponer la narrativa de nadie se me mueva de donde yo le diga. Y con el caso cubano, yo creo que ya Donald Trump ha sido bastante claro en que Cuba hay que dejarla caer sola. Por mucho que México le esté suministrando petróleo, no es lo mismo que Venezuela, no es el mismo volumen ni siquiera. Y aparte de eso, Cuba realmente está pasando una situación difícil. El problema es que ahí también necesitamos otro matiz, y es que Cuba, probablemente mucho más que el gobierno venezolano, es experta
¿no? El gobierno cubano, la cúpula de poder de la dictadura cubana es experta en sobrevivir este tipo de situaciones. Entonces, bueno, puede que haya algunas concesiones, puede que negocien con Estados Unidos algún tipo de acuerdo, como intentó hacer Obama. Es decir, Donald Trump dudo mucho que descarte eso, porque qué mejor que volver a quedar y quitarle eso a los demócratas, ¿no? La idea de poner en fila a Cuba. Pues puede ser, ¿no? Y hay otros casos que a mí me parecen curiosos que no se estén mencionando otra vez, ¿no? El caso de Panamá, que había sido uno de los primeros focos de atención de la administración estadounidense y que, bueno, pues ha quedado un poco de lado. Y el caso de Nicaragua, un autoritarismo, ¿no? Un gobierno autoritario que de hecho ha tenido muchísimo más descontrol a nivel de situación política y que ha tenido muchísima más represión últimamente que lo que podrían tener otros países, quizás no Venezuela, pero al menos en comparación a Cuba, pues se ha visto con mucha más explicitez, ¿no? El autoritarismo de Nicaragua, y aún así no lo han mencionado mucho, o sea, ha pasado un poco desapercibido. Entonces yo creo que esos son los escenarios regionales que esa nueva doctrina Monroe, como él le quiere llamar, ¿no? De Monroe con el agregado de Donald Trump, pues se intenta plantear como una especie de ya volví, ¿no? Se habían olvidado de mí, pero ya he vuelto a recuperar mi vecindario. Bueno, en realidad el vecindario tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Ya hemos visto que China tampoco es que esté respondiendo de forma agresiva. China de hecho no está perdiendo, y esto hay que destacarlo, China no está perdiendo peso económico por todo este revuelo que intenta hacer Estados Unidos. Y por otro lado, en realidad el que podría salir perdiendo es Europa y el propio Estados Unidos, ¿no? Porque está, por un lado, poniendo presión en sus aliados y por otro lado también está, de alguna manera, recibiendo demasiada hostilidad o demasiada respuesta negativa del resto. Y ahí habría que preguntarnos, y con esto termino, habría que preguntarnos si todo esto en realidad es parte de un interés de su agenda interna, es decir, que le importa un comino a la administración estadounidense lo que suceda al exterior, porque quién se le va a enfrentar, y realmente lo que están haciendo es pensar hacia adentro, ¿no? Es decir, yo hago mi revuelo fuera, me hago el bravucón fuera, pero porque realmente estoy pensando hacia mis votantes. Yo siempre estoy a favor de romper paradigmas y tradiciones y todo, y con Trump, pues madre, ese sí ya es un extremo, ya muy extremo para mi gusto. Pero por lo menos siempre nos da de qué hablar y hace que todo sea más interesante, para bien o para mal, ya depende Eso de es. qué lado. Lo bueno para agregar en eso, esa intervención de Venezuela y todo, y que se dio esa conversación de intervención en Colombia, es que dio paso a que en efecto Petro y Trump se vayan a reunir en febrero, cosa que uno realmente pensaba hace 4 años, 3 años, simplemente no iba a pasar, porque pues son totalmente opuestos y Petro por su lado definitivamente, como lo mencionaste, quiere ponerle esa barrera a Estados Unidos lo que más se pueda para Colombia. Pero digamos que lo bueno que surgió de eso es que si se van a reunir, así sea que Petro ya esté terminando su mandato, da una oportunidad para de pronto aligerar las cosas entre estos países y que no suceda eso, porque si en Colombia llega a suceder algún tipo de intervención con el de Venezuela, estamos pero mal. Ahí sí, si los de Venezuela tenían sus sistemas absolutamente obsoletos de seguridad, antimisiles y todo, en Colombia estamos mejor, pero tampoco lograríamos impedir que eso sucediera. Entonces, por ese lado, digamos que es positivo. Y como lo mencionabas también, elecciones. Entonces aquí los candidatos de derecha, sobre todo, pues dicen como no, ya el mismo día que yo quedo como presidente, ese día llamo a Trump y como ya arreglamos las cosas, restablecemos todos. Otro de esos ha hablado incluso de Plan Colombia 2.0 para volver a intervenir como se tiene que intervenir con narcotráfico, terroristas, nada de negociaciones de paz. Y también incluso con Israel también restablecemos relaciones sin ningún problema. E incluso varios candidatos han mencionado que mantienen de cierta manera esa relación con Venezuela. Les parece importante, como que no quieren esa relación con Delcy en particular, pero están dispuestos a mantener los caminos abiertos con el país, que eso también me parece que es positivo dentro del pool de candidatos bastante grande que tenemos. Y quedémonos entonces en elecciones. Ya mencionaste también las de Estados Unidos, que van a ser muy importantes especialmente para Trump, a ver si sigue manteniendo o no su poder dentro del Congreso y dentro de las decisiones que quiera tomar. Ya mencionamos en medida general las de Colombia. En Brasil también vamos a tener elecciones. En Perú, que Perú pues ha tenido como 7, 8 presidentes en 10 años. Eso también es bastante inestabilidad política. No sé si hay algo más de elecciones
que valga la pena mencionar en América Latina o en otra parte del mundo que valga la pena prestarle atención? Sí, te diría que, o sea, yo creo que esos son los que has mencionado, ¿no? Los casos más importantes, Colombia, Brasil, Colombia dentro de prácticamente nada, ¿no? En marzo que inician, según el calendario Ujú. electoral, y luego Brasil en lo que aquí en España sería otoño, ¿no? Para octubre, que son dos países que si nos fijásemos, ¿no? Yo invitaría a todo el mundo que escuche este capítulo a fijarse en el mapa. ¿No? De gobiernos, o sea, la afiliación ideológica de todos los gobiernos actualmente, pues en realidad los únicos dos grandes que quedan todavía en la órbita de la izquierda más, digamos, nutrida de la marea rosa que inició en los 2000, ¿no? Que podrían ser Petro y Lula, en realidad son los únicos que quedan. Y si hay un cambio político, lo que de alguna manera parece que se va a gestar, ¿no? Ya sea una vuelta del uribismo o alguna vuelta alternativa, ¿no? Mixta, liberal, conservadora en Colombia, o en el caso de Brasil, ¿no? Con el candidato más pro Bolsonaro, ¿no? De esta dinámica política, pues evidentemente sería la primera vez que este ciclo, el gran ciclo electoral, ¿no? Como le llamaba Malamud o Carlos de la Torre, el gran ciclo electoral de pasar de izquierda a derecha, sería la primera vez en la cual casi toda la región estaría moviendo hacia la derecha, porque usualmente siempre quedan uno o dos, ¿no? Que de alguna manera, no, sin contar Venezuela, que es un caso especial, pero siempre quedan uno o dos que todavía, digamos, resisten por su bloque y ya luego se vuelve a cambiar, etcétera. Pero esta sería la primera vez que coincidiría con que Brasil, Argentina y Colombia, países muy importantes, Chile, Ecuador, pasen a la derecha. Que ya sea una derecha, ¿no? Que ahora entendemos como liberal, aunque el liberalismo no es una derecha tradicional, pero sí que se le ubica ahora en ese sentido, y a los partidos más conservadores, ¿no? Donde podrían estar probablemente pues algún candidato de Colombia, quizás hasta cierto punto Noboa, o por donde se le intenta encajar a Cast. Entonces yo creo que en ese sentido sí que es importante ver que ese gran ciclo electoral sería la primera vez que abarca tanto. Faltan algunas elecciones, como bien decías, muy curiosas, a ver qué sucede, caso Perú, caso, por ejemplo, de Costa Rica, que empieza dentro de nada, si mal no me equivoco, en febrero. Y luego a nivel internacional, pues yo creo que hay elecciones que vale la pena revisar, ¿no? El caso de Tailandia también dentro de poco, que guarda mucha vinculación, ¿no? Con lo que está sucediendo con Camboya, a ver qué giro va a tener el nuevo gobierno, o si no hay ningún giro en absoluto, ¿no? Por la presencia tan fuerte de las Fuerzas Armadas, y otros casos en Europa que podrían reforzar o no ese posicionamiento, digamos, más abierto o en todo caso más de promulgar la autonomía, como pueden ser, ¿no? Elecciones en Portugal, elecciones en Suecia, elecciones en Dinamarca, ¿no? Que se está hablando, ¿no? Que podrían darse o no en este sentido. Entonces yo creo que hay algunos países que la verdad habría que estar pendiente, ¿no? De ellos. De la misma forma, por ejemplo, Etiopía, ¿no? Que se enfrenta no solo a un cambio político, sino también a una ruptura con la región del Tigray y otro tipo de experiencias de conflicto interno. Bueno, es un año electoral muy movido, es un año electoral que deja países estratégicos de la región como Brasil y Colombia, o algunos simbólicos, ¿no? Como Perú y Costa Rica, en un veremos. Ya hemos visto que Bolivia pues ha dado el salto a la derecha por primera vez en las últimas décadas. Vamos a ver si Brasil y Colombia vuelven a esa dinámica también, ¿no? Habría que ver. Y eso, como bien has dicho, pues tiene algunos puntos a favor, ¿no? Como por ejemplo normalizar la situación con Estados Unidos. Sin embargo, eso habría que matizarlo, ¿no? Hasta qué punto normalizarse con Estados Unidos implica algo bueno. Tampoco digo que tenga Sí. que por qué implicar algo malo. Brasil, por ejemplo, ha sido muy capaz de navegar en todas sus relaciones con Europa, con China, con Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? En qué puede pasar. Como está China siempre da también de qué hablar. China tiene su presencia en América Latina, por supuesto. En Colombia pues ya sabemos que por un lado en Bogotá tiene el metro, por otro lado también tiene mucho comercio, ya sea de empresas privadas, podría decir como de China. Por ejemplo, aquí todo el mundo ya está teniendo los BYD, se está volviendo un carro bastante popular, especialmente para los servicios de Uber. Entonces pues China está, y en otros países de América Latina por supuesto que también ha estado presente. Tiene, creo que es en Perú, no me acuerdo, puertos que estaba construyendo. eh, ¿Qué nos espera China, tú que eres el experto en China para el 2026?
Bueno, ahí te diría que siempre está este reto enorme, ¿no? De cuando uno estudia China, como bien te decí, y como bien decías, y te agradezco, ¿no? La idea de, bueno, ser experto en China tiene una complejidad de, claro, ¿cómo ser experto en un país tan grande, ¿no? Es difícil porque precisamente al ser un país tan enorme y con tantísimos socioecosistemas internos, pues es complicado, ¿no? Decir, vale, yo te digo el diagnóstico general de China. Ahora, sí es cierto que desde los puntos de partida que cada investigador hace, en mi caso, por ejemplo, de las relaciones con el resto de Asia y con, bueno, concretamente Asia Oriental y con América Latina, hay varias tendencias que yo creo que vale la pena identificar o nombrar, ¿no? En primer lugar, como bien decías, China tiene unos vínculos económicos cada vez más importantes con América Latina, viene marcando récords con socios muy importantes como Brasil, por ejemplo, que es uno de sus focos de inversión y de préstamo, con Perú, ¿no? Por ejemplo, que pese a su inestabilidad ha mantenido cierta agenda de Estado, si es que eso es viable decirlo, pero ha mantenido cierta agenda con respecto al puerto de Chancay, ¿no? Que es un megapuerto, ¿no? Una obra de infraestructura que solo China y obviamente también Perú pueden montar. Y luego con una practicidad, un pragmatismo muy interesante con respecto a, por ejemplo, llevarse bien con el Chile de Kast y la Argentina de Milei, a la par de seguir apoyando diplomáticamente o simbólicamente a Venezuela o Cuba, ¿no? Es decir, China en este sentido ha sabido jugar muy bien sus cartas para promocionar una agenda cada vez más política, que esto hay que decirlo, una agenda que cada vez tiene más compromisos políticos y culturales y no tanto solo económicos, pero que van muy poco a poco. Y ese pragmatismo y esa cierta, no diría lentitud, pero sí prudencia de China en la región, yo creo que por un lado le ha permitido protegerse de las nuevas aspiraciones de Estados Unidos, de este nuevo regreso a casa dando manotazos, pero por otro lado también le ha permitido concentrarse en muchos de sus desafíos internos, es decir, este fin de mes ha iniciado estas últimas 2 semanas con rumores y con supuestas especulaciones de un intento de golpe a Xi Jinping o de una, digamos, mayor eh, información sobre las tramas de corrupción en el alto mando del ejército y del Politburó. Y claro, esto deja entrever que China internamente pues es un gigante y no es fácil sostener de forma estable ese gigante, especialmente con una dinámica de partido hegemónico, no de partido único, que esto hay que recordarlo, ¿no? China tiene otros partidos, pero, obviamente el Partido Comunista China asume ese liderazgo, ¿no? Tanto legal como discursivo y políticamente. Y claro, esa maquinaria casi del mismo tamaño del Estado, ¿no? El partido como esqueleto del Estado es muy difícil de controlar, ¿no? Y es muy difícil de supervisar porque es enorme. Entonces, claro, todas estas contradicciones internas pues dejan a China o le demandan a China muchísimo tiempo y recursos que por ahí precisamente le ayuda a tener mayor prudencia en el exterior porque no tiene que defender dos frentes a la vez. Entonces, yo resumiría, ¿no? Esos escenarios y tendencias en uno, que la vuelta de Estados Unidos y esa narrativa que intenta promulgar, ¿no? Estados Unidos de zonas de influencia, de repartirse el mundo en, bueno, mi patio trasero es América Latina y ya ustedes verán con quién se quedan, ¿no? China con Asia y Rusia con Europa. Pues esa narrativa realmente China no la compra. Esa sería, yo creo, que la primera tendencia o factor. China no compra esa narrativa. Otra cosa es que luego lo intente hacer, ¿no? Intente marcar tendencia o marcar la agenda política de su región. Pero China realmente no tiene el control de su región, ni siquiera la más cercana. Es decir, Corea del Sur y Japón tienen unos grados de autonomía enormes pese a la vinculación económica. Y luego tenemos la India, ¿no? No hay que olvidarnos de que la India sigue siendo un socio, yo no diría negativo, pero un tanto incómodo para China, ¿no? Porque se acerca mucho a Europa y Estados Unidos, pero por otro lado también está muy vinculado a China. Entonces, China no compra esta idea de repartirse el mundo en zonas de influencia, tampoco le conviene desplegar demasiados recursos intentando crearla, pero obviamente sí tiene puntos de interés, que eso me lleva a la segunda tendencia o factor, y es sostener inversiones cada vez más productivas. China ya no está, pese a que cada vez invierte más en compromisos, por ejemplo, educativos, culturales, China ya no tiene el rendimiento económico que tenía antes. Está afrontando, digamos, retos, como dije, internos a nivel económico por temas de desempleo, paro juvenil, transición de determinados sectores, de las manufacturas a una industria más elaborada, de mayor valor agregado, más tecnológica. Todo eso lleva tiempo. Entonces, esa segunda tendencia me lleva a pensar, o ese segundo factor me lleva a pensar de que China ahora, precisamente lo que veremos en este 2026 es
controlarse internamente, pero sobre todo sacar mayor rendimiento de lo que está metiendo de dinero afuera, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con una retirada táctica de determinadas inversiones en África y con la priorización, ¿no? Si es que eso se puede decir, de determinados activos en América Latina, ¿no? La extracción de litio, las inversiones portuarias en Brasil, de infraestructura. O sea, ya no es te doy dinero para todo. Por eso mismo, creo que hay una última, con esto acabo lo de China, tendencia que es priorizar también aliados. Es decir, ser diplomáticamente abierto y ser muy pragmático a la hora de defender un orden liberal basado en normas, lo cual es irónico que sea China y no Estados Unidos el que lo haga. Pero fijémonos, con Venezuela he visto a muchos analistas decir que con Venezuela sí se ha involucrado diplomáticamente, pero decirle a Estados Unidos muy mal, eso no se hace, a mí no me parece que sea una implicación sustancial. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues calcular y decir, a ver, con Venezuela yo no estaba sacando un rendimiento demasiado grande, porque todas mis inversiones se han caído en corrupción y todas las, digamos, regalías que yo sacaba, por ejemplo, con el petróleo, pues realmente no son las principales. China importa muchísimo más petróleo del mundo árabe e incluso de Irán, que creo que con la crisis actual es más importante, que de Venezuela. Entonces, China está recalculando sus prioridades, está viendo hacia adentro cómo mantener el control y está intentando sostener hacia afuera no comprarle el discurso a Estados Unidos, ¿no? Eso creo que sería el panorama. Y dentro de eso, como mirar hacia adentro, organizarse hacia adentro, ya que lo mencionas, aquí también se habla de ese chisme, posibilidad de que ya que Estados Unidos hizo esa intervención en Venezuela, entonces eso le daría a China esa puerta también para meterse en Taiwán y reclamarlo. Definitivamente es una posibilidad real, un escenario que se podría contemplar de verdad o no en este año Sí. o en el próximo. Sí, eso es una muy buena pregunta y yo creo que es la pregunta del millón con respecto a la política exterior china. Aquí hay que ver dos cosas. Lo primero, ¿por qué China, por ejemplo, con el caso de Venezuela, el caso de Rusia-Ucrania, el caso de, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos con Groenlandia, etcétera? ¿Por qué China interviene ahí sí diplomáticamente, aunque luego nos parezca poco sustancial? Y repito, a mí lo de Venezuela me ha parecido poco sustancial, pero ¿por qué mantiene el mismo discurso a la hora de reaccionar con todo esto? Lo mantiene por dos razones, porque los pilares de su discurso político a nivel exterior son la defensa del principio de no injerencia y la defensa del principio de soberanía de los estados, ¿no? Que no son lo mismo, o sea, van de la mano, pero no son lo mismo. Por un lado es que los estados son soberanos, es decir, que los asuntos internos de cada estado pues ya son sus problemas, y por otro lado la injerencia, ¿no? Que está vinculada a reconocer esa soberanía, pero es la idea de que aunque reconozcamos la decisión interna de los estados, tampoco podemos involucrar, es decir, ni a favor ni en contra, es decir, por un lado la reconocemos, pero por otro lado tampoco nos metemos, ¿no? Entonces, esos dos pilares, el de no hacer mayor injerencia y el de reconocer la soberanía, son fundamentales, independientemente de quién sea el caso al que se haya intervenido, son fundamentales para China porque recordemos algo muy importante, el asunto de Taiwán se trata como un asunto interno, no como un tema entre dos países. E incluso China ha sido muy inteligente en aprovechar la apertura que tuvo Estados Unidos a mediados y finales de la Guerra Fría para no solo incorporarse al sistema de Naciones Unidas como principal representante de China, sino además para construir toda una narrativa política y toda una legislación vinculante, aunque fuera, digamos, de menor peso, con respecto a que lo de Taiwán es un tema interno. Es decir, aquí no se meta nadie porque esto es un tema de China. Claro, ellos no pueden decirle a Estados Unidos, sí, mira, aquí cada quien interviene lo que le da la gana. No, porque a ellos les da igual otros países, pero su propio país y su agenda con respecto a la isla de Formosa, con respecto a Taiwán, es fundamental. Entonces, eso por un lado, digamos que esa es la narrativa que ellos intentan defender y que este año, por cierto, han recuperado con mucha fuerza porque ya el año pasado ya venían, ¿no? Cada vez más mencionando que la unificación con Taiwán era, vamos, imparable, ¿no? Ellos, de hecho, la traducción en inglés oficial que utilizó el gobierno chino fue unstoppable, ¿no? Que no se puede detener. Entonces, en esa idea, un escenario de intervención en Taiwán yo lo veo un poco prematuro, o sea, creo que no se va a dar próximamente, pero creo que estamos mucho más cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que China sí se lo está tomando muy en serio, que no es solo un dispositivo político para hablar internamente de la reunificación y convencer a sus ciudadanos del nacionalismo. O sea, creo que eso está muy instrumentalizado, pero creo que esta vez sí podríamos decir que se lo está tomando muy en serio y que va a suceder, pero
no creo que sea algo que suceda tan pronto. Por un lado, porque necesitan que Estados Unidos siga perdiendo credibilidad internacional con respecto a intervenir, y paralelamente tienen que volver a convencer a todo el mundo de que si ellos intervienen en Taiwán no es lo mismo que está haciendo Estados Unidos, sino que es un tema interno. Entonces, eso es muy difícil de hacer, porque ¿qué pasa? Que si ellos mañana intervienen en Taiwán, todo esto que yo te estoy contando de la narrativa de la soberanía interna, de que es un tema político de China y qué tal, nadie se lo va a comer así. Todo el mundo va a decir, mira, es que así como Estados Unidos interviene, China está interviniendo porque se han aprovechado la situación. China no quiere eso. China, todo lo contrario, quiere mantener su eslogan de una comunidad de futuro compartido, un orden multipolar equilibrado, un orden basado en normas y consensos. O sea, China no se puede permitir, por mucho que tenga el ejército, no se puede permitir, mientras tiene especulaciones de crisis internas, no se puede permitir que luego externamente todo el mundo le señale. Entonces, creo que estamos muy cerca de que suceda, pero no veo el 2026 como el año en donde vaya a pasar. Por ahí 2028, 2029 puede ser mucho más cercano. Tampoco sabemos cómo va a ser China con un gobierno distinto en Estados Unidos. Cuidado, o sea, hay que ver si esas elecciones de aquí a 2 años en Estados Unidos hacen que China sea más asertiva, pero yo creo que es eso. Estamos cerca, pero no creo que sea este año. Excelente respuesta. Bien, esa siempre es una pregunta que se hace todo el mundo cuando suceden este tipo de asuntos con Estados Unidos o Rusia en Ucrania, etcétera. Entonces, listo, ya para empezar a ir como cerrando, entonces ahora vámonos rápidamente hacia Irán, donde también no contentos con lo que pasó en Venezuela el 3 de enero. Entonces, desde como finales en diciembre de 2025 iniciaron esas protestas en el Gran Bazar de Teherán. Sin embargo, el momento crítico ocurrió como el 8 y 9 de enero del 2026, cuando ya el régimen lanzó esa opresión masiva tras ese apagón total de internet, y eso hizo también que las cifras de las víctimas crecieran. Ya se hablan como de miles de fallecidos en lo que es esta represión. Y pues digamos que algunas causas que en mi investigación yo puedo identificar, que debemos decir que es como un colapso económico que ha ido sufriendo una devaluación la moneda de Irán, que se llama rial, alrededor del 40%, y eso hace que pues todo colapse en Irán, hace que también miles de ciudadanos pierdan sus ahorros, ya que la inflación supera más del 50%. También tenemos crisis de servicios básicos, escasez de agua, escasez de energía, y eso hace que pues llegue a surgir el traslado de la capital fuera de Teherán. La población pues percibe que el régimen prioriza el gasto militar sobre el bienestar social. Y por supuesto también está ya el tema de las mujeres en Irán, en general en esta región, que pues ya es un descontento acumulado alrededor desde como 2020, 2021, que ya ha ido evolucionando, y ya lo que se habla directamente del fin de la República Islámica como una acción ya pidiendo una democracia liberal. ¿Qué opiniones tenemos sobre esta situación, tal vez en particular en Irán o en Medio Oriente, que se pueden presentar este año? Sí, yo creo, Martín, que has hecho muy buen resumen, ¿no? De todas las dinámicas y actores que se pueden identificar, y que creo que has hilado muy bien cómo responden o no al contexto según la información que nos va llegando. Yo creo que ahí lo primero, sin ánimos de pretenderme como un experto en Irán, pero yo creo que como internacionalista lo que podemos vincular es que Irán, como potencia regional, ha sufrido un desgaste considerable en mantener su hostilidad contra Israel, independientemente que creamos que es más legítima o más estratégica o no. Quitando esa parte ideológica entre Israel e Irán, claramente ha costado mucho sostener esa presión de Tel Aviv, y claramente ha habido un revés considerable porque Israel también ha tenido, véase a nivel de Estado, o sea, más allá de la opinión pública interna en Israel, que ya sabemos que es bastante negativa con lo que está haciendo Netanyahu, pero a nivel de acción estatal, pues realmente Israel ha avanzado impunemente, ¿no? Con prácticamente cero resistencia de la comunidad internacional hacia posiciones estratégicas de milicias armadas que son financiadas por Irán.
Entonces, el caso de Hamas por un lado y de Hezbollah, que han sido incapaces, quizás han resistido, pero han sido incapaces de contrarrestar la campaña militar israelí, pues evidentemente eso ha sido pues un pozo sin fondo para los recursos iraníes. Es decir, subsidiar ese tipo de células terroristas o de milicias armadas o de organismos paramilitares contra Israel, evidentemente ha, de alguna manera, deshidratado, ¿no? Ha desnutrido la caja y liquidez de Irán, y sobre todo le ha presionado también a sostener otros espacios, ¿no? En el Cuerno de África, pues toda la presión a las minorías kurdas, etcétera. Entonces, claro, Irán se está quedando sin recursos, o se ha quedado sin recursos por sostener una guerra que evidentemente Israel ha demostrado que a nivel táctico pues le sigue superando. No es infalible, tampoco quiero decir que a Israel le ha salido todo perfecto, pero ciertamente a nivel operacional Irán está perdiendo mucho más, ¿no? Y eso además se suma a las intervenciones muy quirúrgicas que ha hecho Estados Unidos con determinados bombardeos, etcétera. Entonces, claro, Irán a nivel internacional está muy debilitado, tiene otro enemigo, que no hay que olvidar que tiene otro enemigo, otro rival regional, que es Arabia Saudí, que prefiere quedarse de buenas con los israelíes antes de dejar a Irán con mucho más margen de acción. Entonces, claro, en las protestas, no hay que ser ingenuos, pero en las protestas que se han ido desarrollando, que no nos extrañe que tanto el Mossad como el Servicio de Inteligencia de Arabia Saudí o fondos de ambos países estén interviniendo para, bueno, pues promover un mayor descontento o promover un mayor descontrol en la región. Esto no quiere decir que Irán es un régimen perfecto, que pobrecito le están interviniendo. No, tú bien has dicho, ¿no?, que hay determinados grupos sociales que por una situación económica muy ligada a este desgaste militar, pues ha empeorado muchísimo. Y eso me lleva a las otras dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. Otra vez, como bien has dicho, ese protagonismo de las mujeres y de los jóvenes como parte de una revolución popular o de un descontento popular que se organiza y que le está diciendo al régimen: tu legitimidad se ha acabado. O sea, ya no hay compensación suficiente a nivel político, a nivel social o a nivel económico para sostener este régimen del 79 con prácticamente nulas garantías o nulos resultados, porque ni se ha derrotado a Israel, ni se ha mejorado la situación ni la calidad de vida, ni tampoco se ha conseguido alternativas. Y hay que recordar que, por ejemplo, China, que viene invirtiendo fuertemente tanto en el sector nuclear como especialmente el sector petrolero iraní, ¿no?, también muy protegido por los intereses rusos, tampoco ha sabido sacar provecho, ¿no?, suficiente como para sostener su maquinaria bélica o su desarrollo armamentístico nuclear. Entonces, en definitiva, ese segundo factor es: no hay compensación interna, pero tampoco hay alternativas externas. Y esto es porque también, por ejemplo, China ve con preocupación que Irán caiga en la anarquía, ¿no? Es decir, más que le preocupe el régimen iraní, lo que le preocupa es la estabilidad de Irán como país. Y eso me lleva al tercer punto, y es que probablemente las cifras de muertos, de asesinados, diría yo, son mucho mayores de las que se está optimistamente marcando. Yo creo que las posturas más pesimistas puede que estén más cerca de la realidad, pero por otro lado también tenemos una complicación, y es: ¿qué pasa si sobrevive el régimen? Es decir, por ahí pueden dar algunas concesiones, por ahí puede haber una especie de estancamiento con respecto a las protestas más violentas o las protestas más reaccionarias, porque recordemos, este escenario se ha repetido en muchos países y no termina por acabarse el régimen, ¿no? Veamos Venezuela como un ejemplo, aunque no es igual, no es para nada el mismo contexto, pero veamos un ejemplo en el que si no hay una presión externa suficientemente grande, o si los manifestantes no tienen las armas como para levantarse el régimen, pues realmente es muy difícil, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto la cúpula de poder iraní tiene un conflicto interno. O sea, no sabemos si el ejército, el gobierno político y la teocracia, ¿no?, el modelo teocrático de los ayatolá, está realmente cerrando filas o fracturándose. Entonces yo creo que sí hay una crisis importante, pero todavía es prematuro decir que es la caída del régimen iraní. Creo que sí que podríamos asistir a un cambio importante en el equilibrio de poder en la región, porque un Irán, incluso sin caer, sigue siendo un Irán más debilitado. Y ese Irán debilitado evidentemente pone el tablero a favor de la posición de Israel. Habría que ver cómo Arabia Saudí reconfigura su acción exterior en base a eso, ¿no? También teniendo Yemen al lado, en las complicaciones con sus primos en Emiratos Árabes Unidos. Hay un montón de cuestiones que, si tenemos un Irán más débil, pues pueden empezar a tambalearse. Súper. Entonces
Ya, último tema ya para cerrar y concluir. ¿Cómo es tu relación con la inteligencia artificial? Porque si ya desde estos últimos años se ha hablado bastante del uso, implicaciones, ya sea en la academia, ya sea especialmente en épocas electorales con desinformación, que es, desde siempre ha existido, pero con la inteligencia artificial se potencializa un poco más. Pues, sin ser experto ni ingeniero ni nada, que ninguno de los dos trabaja enfocado en este tema de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves el uso de inteligencia artificial en el 2026, ya sea en temas de seguridad, desinformación, cosas que puedan hacer los gobiernos con esto? Porque pues yo sí soy un fiel usuario de las inteligencias artificiales con moderación, y todo utilizándolo con criterio, pero pues cada vez las personas se dejan llevar más de esto y los países, gobiernos, ejércitos obviamente aprovechan eso para traer más resultados, beneficios, etcétera, a sus objetivos. Sí, ahí te diría que hay dos formas de verlo. Por un lado, en el plano geopolítico, yo creo que los analistas de relaciones internacionales, ¿no? O los politólogos tendríamos que mirar, o podríamos mirar, mejor dicho, con respecto a que la carrera tecnológica se ha convertido en una carrera geopolítica, es decir, el desarrollo de las tecnologías, en este caso de inteligencia artificial, ya sea apuntando a una inteligencia artificial superior o una inteligencia artificial transversal. Yo creo que ya se están dando y que van a seguir incrementándose. De hecho, gran parte de lo que se habla de la burbuja económica y financiera de las inteligencias artificiales puede que tenga mucho que ver, o creo que tiene mucho que ver, con ese impulso quizás hasta cierto punto desmedido de los gobiernos de pedirle ya sea a sus empresas o a sus corporaciones públicas que desarrollen todo lo posible ese sector, ¿no? Porque está muy vinculado, por un lado, a la gestión urbana, a la gestión de recursos, ¿no? Todo vinculado a la Big Data, pero también está muy vinculado a la seguridad, ¿no? La ciberseguridad, tanto en el desarrollo del blockchain como, por ejemplo, de la maquinaria y del hardware y software vinculado a la informática cuántica, ¿no? A la computación cuántica, a todo este nuevo sector, ¿no? De procesamiento avanzado de datos que podría llevar a cualquiera de los países que lo desarrolle a un nuevo nivel tecnológico. Eso yo creo que a nivel geopolítico sí se puede afirmar que va a seguir incrementándose, pero como dije, con matices, ¿no? Con el matiz de que hay una burbuja cada vez mayor en cuanto a la incertidumbre del sector, es decir, las empresas ya acumulan más de, al menos en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ya acumulan más de 15 billones de dólares en cuanto a cuotas de mercado y de la bolsa. Entonces, claro, 15 billones de dólares en sectores que por ahí se están sobreestimando, bueno, pues incrementa mucho el riesgo de inversión en este tipo de industrias, ¿no? Incluso Sam Altman, el de OpenAI, ¿no? O AEA, de que el sector probablemente se le está sobreestimando mucho. Es decir, se está dando unas expectativas de rendimiento económico y de innovación que probablemente no son tan realistas. Sin embargo, ahí es donde vamos a ver, y probablemente este año sí sea uno de ellos, si el gobierno se mete más o no, porque es un sector estratégico, ¿no? China, por otro lado, está buscando también mantener cierto liderazgo. Yo creo que este 2026 podría ser un año bandera para ver que China consolida su liderazgo, no porque Estados Unidos precisamente pierda competitividad, sino porque China, pues por ahí, por un tema de volumen y de recursos aplicados, puede que tenga una mayor cuota de innovación, ¿no? Ya la tiene, siendo el país con más patentes en el mundo, pero probablemente muchas de sus empresas sigan creciendo. Y eso nos deja al gran perdedor, que es Europa, ¿no? Yo califico, ¿no? Como gran perdedor porque ni tiene la capacidad material, como si la tiene China, por ejemplo, para desarrollar su propia industria, ni tampoco tiene la autonomía digital, ¿no? Porque sus industrias tampoco están lo suficientemente desarrolladas como para, incluso si tuvieran los recursos, desarrollarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque dependen muchísimo del software y el hardware que desarrolla Estados Unidos, el cual, nuevamente, ¿no? Si lo vinculamos con China, está muy supeditado a lo que sucede con Taiwán. Taiwán no cae porque Estados Unidos sigue necesitando la fabricación de transmisores y de placas de procesamiento y de tarjetas gráficas y de memoria RAM y de un montón de vinculación hardware-software que o muy dependiente, por ejemplo, a la cadena de suministro del silicio o del litio o del coltán, que siguen teniendo en Taiwán un punto neurálgico. Entonces, eso yo creo que es en el plano geopolítico. En el plano personal, para terminar, yo diría que como analistas debemos seguir integrando la IA. Creo que la IA a nivel de competitividad laboral va a seguir siendo uno de los ejes más demandados. Es decir,
ya no te basta con saber qué hay, ya no te basta con programar, ya no te basta con tener una noción general de Big Data. Ahora cada vez más la demanda sobre un uso avanzado de estas herramientas va a ser muy alto. Entonces, la competitividad laboral, especialmente para los que venimos de América Latina, del mundo hispano, etcétera, va a ser cada vez más difícil porque evidentemente ya no compites solo con tu región, sino con otras regiones, el mundo anglosajón, China, que están muy avanzados en esto y tienen muchos recursos. Entonces, yo creo que hay que apuntar hacia ahí. Y a nivel de educación, creo que los modelos educativos se están quedando muy atrasados en incorporar la inteligencia artificial dentro del aula, ya sea a nivel primaria, secundaria, pero especialmente, diría yo, a nivel de universidad. Es decir, si seguimos preparando profesionales que no saben utilizar no solo herramientas de análisis de datos, sino tampoco la inteligencia artificial, lo único que estamos haciendo es condenar a muchos jóvenes profesionales a que no tengan salida laboral. Las universidades, y aquí América Latina debería subirse a ese tren rápido, incluso si no tiene los medios suficientes, pero políticamente debería subirse al tren de incorporar la inteligencia artificial en el aula, incorporarla en la capacitación laboral de sus futuros profesionales. Porque de lo contrario, como decía un colega, Fernando Tapia, por ejemplo, no en SEINASEC, es que la nueva pugna geopolítica y la nueva pugna por el desarrollo y crecimiento económico va a estar muy ligado al desarrollo algorítmico, al desarrollo de la computación, al desarrollo de nuevos lenguajes, o quizás no nuevos lenguajes, pero mejores formas de utilizar los lenguajes de programación. Es decir, ya no se queda en una sola cosita de saber informática, ahora es un ecosistema entero digital. Entonces, si no apuntamos para allá, va a haber un desequilibrio y una asimetría económica y política muy grande. Y ahí los internacionalistas, pues yo creo que estamos llamados y casi que obligados a montarnos a ese tren. Sí, decía alguien también como si tú no sabes utilizar la inteligencia artificial de forma con criterio y bien utilizada, pues la persona de al lado sí la va a saber usar y se va a quedar con el puesto que quieras. Súper. Muchas gracias por todo esto. Creo que dimos una vuelta muy general, pero muy bien analizada alrededor de lo que puede pasar en el 2026. Otra cosa que pasa en el 2026 es el Mundial. Entonces, También, es verdad. eso es una oportunidad, no solo de entretenimiento, eso también sirve mucho para crecimiento económico y como es dentro de Estados Unidos, pues Canadá y México también, que Estados Unidos también se crea su visa de FIFA Pass para que sea todavía Sí. más rápido entrar a Estados Unidos y pues por supuesto eso va a ser también muy interesante para ver. ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes? Que lean, que vean, que tengan algo presente. A mí se me ocurrió ahorita el documental que sacó Netflix hace un rato sobre la operación a Osama Bin Laden, que es bastante interesante porque, sin hacer comparación exacta con lo de Venezuela, sí tiene el mismo régimen, cómo se planeó, cómo estudiaron todos los procesos, cómo se prepararon los militares para entrar ahí, y me parece bastante interesante para ver si uno también quiere entender de cierta manera eso que se hizo en Venezuela. Yo esperaría que en 20 años Netflix saque algún documental detrás de cámaras de lo que sucede en este año. ¿Alguna recomendación entonces final para los oyentes? Ujú. Sí, yo creo que, por ejemplo, volver bueno, no digo que sea un clásico, pero para nosotros probablemente se convierta en un clásico, para poner a prueba, ¿no?, esta tesis de la transición hegemónica con respecto a Estados Unidos-China y de ver hasta qué punto esta narrativa de las zonas de influencia están así, ¿no?, y cómo influye el factor interno con respecto a esa respuesta exterior. Yo recomendaría la obra de Ray Dalio, que es un economista bastante reconocido e importante, sobre el nuevo orden mundial, por qué triunfan y fracasan los países, que además tiene una muy buena producción animada en YouTube y que yo creo que viene muy bien como ejercicio analítico. E incluso también creo que recomendaría quizás las lecturas a nivel de cómo, por ejemplo, se puede transformar la relación de la Unión Europea con América Latina, ¿no? Y creo que ahí, pues yo creo que hay una bibliografía muy amplia, pero últimamente a nivel español creo que hay bastante, sobre todo el Instituto Español de Estudios Estratégicos o incluso la Fundación Carolina, creo que hay una bibliografía bastante buena y amplia para poner a prueba hasta qué punto esa noción neoliberal, ¿no?, noción de cooperación en relaciones internacionales está desafiándose o no, ¿no? Entonces yo creo que esos son
por un lado esa bibliografía y por otro lado la obra de Dalio son dos recomendaciones que yo creo que deberíamos volver a tomar en cuenta. Muchas gracias, Juan Andrés, y muchas gracias a los oyentes por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor compártanlo y nos escuchamos en un siguiente análisis. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.